veces en lugar de aprovechar la masa crítica acumulada en la primera administración para proceder con más agilidad, con más eficacia, muchas veces en lugar de aprovechar eso se adormecen. Por eso uno de mis grandes afanes es no adormecernos y avanzar velozmente hacia la consolidación de esos tres objetivos. La guerra contra la subversión en los campos del país es total. Más adelante el terrorismo llega al corazón de la academia militar del país. Testimonios entregados por Rafael García, ex jefe de informática del DAS, sobre el poderío y la penetración de los paramilitares en la entidad y en varias regiones del país, principalmente en la costa atlántica, dan origen a un escándalo anunciado. Posteriormente, las declaraciones dadas por el senador Miguel de la Espriella, quien confirma la realización de una cumbre oculta entre paramilitares y políticos en el 2001, también en Ralito, y donde se buscaba refundar la nación, generan un remesón político sin antecedentes durante el gobierno de Álvaro Uribe. Adicionalmente, la aparición del computador de Jorge 40, uno de los líderes de las AUC, muestra los alcances y la penetración del narcotráfico y de paramilitares en varias regiones del país. Se destapa la parapolítica. La gran encrucijada a la que se enfrentan los políticos y financiadores del paramilitarismo es que se quedaron sin la protección jurídica que creían que tenían y no, como estaban tan seguros de que no los iban a tocar, no se habían sometido al marco jurídico que ellos mismos crearon. Y entonces está pasando una cosa que aparentemente es una gran injusticia, que es que los masacradores, los cometedores, digamos, de crímenes de lesa humanidad, que son los jefes paramilitares, van a tener máximo 5 años de condena, ¿no? O algo por el estilo, mientras que los parapolíticos, los que están presos por concierto para delinquir, fraude electoral, etcétera, todas esas maniobras que hicieron para ganar las elecciones con los paramilitares, van a tener 10, 20 o más años de cárcel. A la cárcel ingresan más de 30 implicados entre senadores, representantes, alcaldes y gobernadores. Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. El Polo Democrático se convierte en el más fuerte fiscalizador del gobierno frente al destape de la parapolítica. El país asiste a un matrimonio que lleva mucho tiempo conviviendo en unión libre. Políticos y paramilitares entrelazados por el narcotráfico y el poder regional que han logrado a través de la intimidación, la muerte y los desplazamientos. Por diferencias, luchas internas y denuncias sobre narcotización del movimiento de las autodefensas, además de acercamientos silenciosos con los Estados Unidos, Carlos Castaño, máximo líder de las autodefensas, es asesinado por orden de su propio hermano, Vicente. Sus restos, al igual que los de miles de víctimas de los paras, son encontrados en una fosa común. Y yo pienso que uno tiene que confiar en alguien. El día que ya uno no tenga en nadie en quien confiar, pues qué objeto tiene la vida, ¿no? Meses más tarde, las audiencias en las cuales los paras deben contar sus verdades para buscar la justicia y la reparación de sus víctimas se convierten en afrentas, fiestas y amenazas contra estas. Las autoridades descubren que la verdad sigue sepultada. Cientos de fosas comunes son halladas en todo el país. Sobrevivientes y familiares de las víctimas se convierten por primera vez en la historia en protagonistas de un conflicto armado en el cual comienzan a conocerse sus alcances y atrocidades. Durante los 5 años del gobierno de Álvaro Uribe, las infiltraciones de narcotraficantes y guerrilleros al interior de las fuerzas militares, además de los montajes o falsos positivos, han generado grandes dudas y críticas en torno al cuerpo castrense. Las investigaciones por interceptaciones telefónicas a miembros de la oposición, periodistas y dirigentes políticos no arrojan resultados satisfactorios.
nice to see you. Senator Bishop from Georgia. Very nice to see you. Charlie Malone from Louisiana. Very nice to see you. Very nice to see you. Frankie, Computer Dictionary. El otro frente que debe sortear el gobierno Uribe es el internacional. En los Estados Unidos arrecian las críticas en materia de derechos humanos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio obliga a Uribe a viajar ansiosamente a territorio norteamericano. Los demócratas, ahora mayoría en el Congreso, lo reciben con reservas. Uribe muestra su lucha contra el narcotráfico haciéndose a 3 grandes trofeos. De las 937 solicitudes de extradición que ha recibido el gobierno colombiano en los últimos 5 años, 520 se han hecho efectivas. Miguel y Gilberto Rodríguez, los grandes capos del Cartel de Cali, purgan penas en cárceles norteamericanas. Las peticiones de extradición de los paramilitares están suspendidas debido al proceso de paz que se adelanta con el gobierno. Paralelamente al escándalo de la parapolítica, el intercambio humanitario comienza a generar fisuras y diferencias en el país. La guerrilla pide el despeje de 2 municipios del Valle, Florida y Pradera, para realizarlo. El gobierno dice no al retiro de las tropas. Estamos de frente, tranquilos, que lograremos la paz en Colombia. Yo voy a viajar con ellos, con los sacerdotes, y vamos a ir con Dios, por acompañarnos. Un intento de rescate y la posterior muerte en cautiverio del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverry, además de 14 miembros de las Fuerzas Armadas, después de haber sido secuestrados por las FARC, enciende la polémica. ¿Rescate a sangre y fuego o intercambio humanitario? La reacción muy positiva y solidaria de las fuerzas vivas del país en torno al acuerdo de intercambio humanitario, que demuestra el interés del pueblo colombiano y la comunidad internacional en nuestra libertad. El intercambio humanitario finalmente se ha convertido en una suerte de pulso político entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, en particular el gobierno de Álvaro Uribe. Cada una de las partes intenta obtener réditos políticos en ese intercambio humanitario y evitar que la contraparte obtenga los suyos. Así que el aspecto puramente humanitario ha pasado, por decirlo así, a un segundo plano. Este es un pulso político de ambas partes que quieren hacer demostración de fuerza, de vigencia política, para imponerle las condiciones a la contraparte sobre el cómo se hace el intercambio humanitario. A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento, se nos haya querido explicar que para el secuestro la única solución es dejar que el tiempo pase, como si la vida del ser humano no contara. Pero lo que no acepto como colombiano es el abandono del Estado colombiano. Policías, soldados y civiles retenidos por la subversión y quienes llevan varios años soportando las más extremas medidas de cautiverio siguen muriéndose en vida en el monte. Los diputados que tenemos por allí, cogen ustedes 10 diputados, ya no van a servir para nada. Ya pasan a ser diputados civiles, ¿con qué van a hacer más cosas humanitarias? Y no son del gobierno del presidente Uribe. Yo llevo 3 gobiernos viendo pasar mis años de juventud aquí en la selva, viendo crecer a mi familia sin el calor de un padre, a mis hijos. Supuestamente el intercambio no es con Uribe, entonces aquí nos salen raíces, porque qué más. Vamos a morir. No, eso sale. No, pero... No me gustaría la salida de aquí por medio de un rescate. Nadie puede negarle ese derecho ni al ejército ni al gobierno, porque esa es la obligación. Y como militares que son, ustedes saben bien que cuando uno tiene prisioneros, su misión es preservar la vida de ellos. Pero la segunda misión es que si no hay condiciones, hay que eliminarlos. ¿Rescate? Muerte.